La exposición que voy a hacer no fue preparada específicamente en el marco de este congreso, pero ustedes se van a dar cuenta las coincidencias que se hacen evidentes con el tema de las monedas virtuales y las monedas sociales, porque es que estamos en un mundo globalizado. Cada día nuestras aldeas están más vinculadas al mundo entero, y me alegró muchísimo escuchar la conferencia inmediatamente anterior por esas coincidencias, porque estamos perfectamente conectados en programas de emprendimiento a nivel mundial y a nivel local, todas buscando un mejoramiento de la calidad de vida. Al presentarles este tema del turismo para la paz, lo primero que quiero es crearle un marco para que ustedes vean que no es una cosa caída del cielo o fuera de la realidad, sino que está dentro del contexto de la realidad nacional y de los acontecimientos vigentes. Nosotros estamos saliendo de un modelo de desarrollo que impusieron el presidente Uribe durante su primero y durante su segundo mandato, y el presidente Santos en su segundo mandato, que fue el modelo minero energético. Ese modelo fracasó. Los precios del petróleo, los minerales como commodities, como monedas internacionales, han ido perdiendo valor. Y de alguna manera, pues el mal manejo que el país le ha dado a la explotación de los hidrocarburos y de la minería han hecho que ese modelo minero energético, que primero se llamó los 3 huevitos y que después se llamó las locomotoras de Santos, fracasara. De una manera muy sutil, el presidente Santos y su ministro de Hacienda han venido reconociendo ese fracaso, porque es que es evidente el desempleo que hay en el país. Es evidente que por estar promoviendo ese modelo se destruyó gran parte de la industria que venía construyéndose durante casi 100 años. Un desarrollo industrial supremamente esforzado, pero que había tenido algunos logros. Aquí, por ejemplo, en Santander, de las empresas emblemáticas que nosotros tuvimos, como Forjas, como Trefilco, como Filtros Parmo, como tantas otras empresas, les puedo hacer una lista de por lo menos 100 empresas, todas cerraron. Nosotros aquí en Santander fuimos un centro de producción manufacturera supremamente importante, tal vez el modelo nacional en la industria del calzado, por ejemplo. Nosotros llegamos a tener aquí 3.600 talleres legalizados, produciendo un calzado que se mandaba a todos los países del mundo. Y en las confecciones tuvimos talleres como Margaret Fashion, que tenía 3.000 operarias. Eso de la maquila, aquí hay estudiantes del área de administración. La maquila nació en Santander. Hoy en día se habla que un país manda maquilar, que en Estados Unidos mandan maquilar, por ejemplo, a China, o que mandan a maquilar a Taiwán, o mandan maquilar a Vietnam, a donde la mano de obra valga menos. Resulta que eso se inventó aquí en Santander. Las señoras iban a las fábricas y les entregaban las partes, las piezas cortadas, y ellas se las llevaban a sus casas y allá las terminaban y las regresaban, las recogían por la mañana y las regresaban por la tarde o al día siguiente, y en las fábricas tenían líneas de ensamblaje que convertían esas piezas en los mejores productos de ropa infantil. El mercado fundamental de Bucaramanga era el Japón, y por supuesto Aruba y Curazao y Centroamérica, pero básicamente el Japón. La ropa colombiana en el Japón se la peleaban, era la ropa más bella. Todo eso se acabó. ¿Por qué?
porque nuestros gobiernos estaban impulsando el modelo minero energético y nos íbamos a llenar de tanto dinero, de tanta plata, nos iban a dejar por regalías y por impuestos las industrias petroleras y las mineras, que no había necesidad de industria ni de agricultura. Empezamos a importar todos los productos de la canasta familiar, todo lo que comemos que se puede producir con capital y con mano de obra local, lo empezamos a importar. Se están importando 14 millones de toneladas de alimentos crudos por año y 4 millones de toneladas de alimentos enlatados o en cajas. Entonces se destruyó la economía agrícola, los empresarios agrícolas. Tal vez ustedes, la mayoría, eran muy pequeños cuando los papás los llevaban a Santa Marta por carretera y ustedes veían de aquí para allá cómo aquí a 2 horas, en San Alberto nada más, después de la palma africana, parecía que sobre las plantas, sobre las matas, hubiera nevado y era el algodón en flor. Y luego más allá parecía que hubieran llegado al mar, eran las espigas del sorgo y del maíz agitadas por el viento. Y un poco más allá, mesas de billar, eran los prados, los arrozales, eran la producción más exuberante en unas tierras pródigas que nuestro Señor nos dio a nosotros. Y todo se acabó. Ustedes van hoy y ven en 10 hectáreas, 4 o 5 cabezas de ganado, 2 búfalos. Claro, porque era lo minero energético, era el modelo minero energético y nos íbamos a llenar de dinero con eso, y entonces la gente iba a vivir, era de los subsidios. Entonces se creó Familias en Acción y se crearon todas esas cosas y a la gente le enseñaron a mendigar. Y hay personas en el campo que tienen hijos porque después de que crecen ya pierden el subsidio, entonces haga, hijo mío, para tener el subsidio, para tener de qué vivir, porque ya no vale la pena sembrar y se va a buscar trabajo y no hay. Entonces la situación es tan grave que el presidente Santos y el ministro Cárdenas han tenido que reconocerlo y lo han empezado a reconocer por lo alto. En el congreso que acaba de pasar en Cartagena de la Federación Nacional de Comerciantes dijeron que el modelo minero energético debía ser reemplazado por un nuevo modelo, que es el modelo de la recuperación de la industria, del agro y el turismo. Es decir, volver a lo que ellos habían ayudado a eliminar o a aniquilar. Reconstruir la capacidad productiva, industrial, agrícola y el turismo, como se denomina la industria sin chimeneas. Entonces, volverle a dar o darle aliento. Uno dice, bueno, están dando palos de ciego. ¿Qué política y qué economía es la de este país en donde nosotros vamos de un extremo al otro? En unos periodos gubernamentales se aplica una teoría económica, un modelo económico y luego para otro lado exactamente al que habían derrotado. Entonces, nada nos garantiza que el nuevo modelo va a ser la redención que nosotros estamos esperando. Y los primeros síntomas son de palos de ciego, especialmente en turismo, que es lo que les voy a hablar. Es decir, lo que nosotros necesitamos es que efectivamente ese modelo que el presidente Santos está presentando como el reemplazo del anterior funcione. Pero entonces tienen que cambiar el chip. No pueden hacer un cambio únicamente de tipo verbal, de tipo publicitario y seguir con los esquemas anteriores, especialmente en turismo. En turismo el chip sí que está bien atrasado, porque en turismo no tenemos mucha experiencia. El turismo es una industria que apenas están haciendo, pero para muchos de ustedes se va a convertir en una opción de vida. No solamente una opción laboral, sino una opción de vida. Y de ese marco general, ahora quiero presentarles el marco particular del turismo. Entonces, eso era
lo de la economía, ¿cierto? Lo de la economía general del país. Y ahora, concretamente, nos vamos al turismo. En el turismo hay dos tendencias. Una, la que viene promoviendo el gobierno, que es la que llamamos oficial, y la otra, la de los pequeños y medianos empresarios, la independiente. La oficial se concentra en darle apoyo a las multinacionales. Entonces vienen grandes cadenas hoteleras a las cuales se les dan todos los beneficios tributarios y legales para que se instalen en los mejores sitios de Colombia, incluyendo a los parques naturales. Los mejores sitios de Colombia, los que nunca se le van a dar, nunca se le van a permitir a un empresario colombiano, se le dan a esas multinacionales. Pero esas multinacionales traen un amarre con las aerolíneas y con las porciones terrestres y con todos los tours y los servicios que se llaman paquetes, que cogen al turista y lo manejan, mejor dicho, sin soltarlo. A duras penas, esas multinacionales le dan tiempecito a los turistas para que vayan a un almacén de artesanías y compren 3 o 4 regalitos. Pero el ingreso que produce el turismo verdaderamente, ellos lo sacan como utilidades para invertirlo en otros países, no se revierte en el país. Y los ejecutivos de esos hoteles no somos los colombianos, ellos traen sus propios ejecutivos, su gente de confianza. De manera que a nosotros nos corresponde en ese sistema turístico los cargos más operativos y los peor remunerados. Ese es el tipo del turismo que se ha venido promocionando principalmente. Pero últimamente, entonces ya como con un poquito de remordimiento, a nivel oficial se cayó como en conciencia de que, hombre, las olas multinacionales, no solamente los Hilton, no solamente los grandes hoteles, sino que hagamos algo con capital propio. Entonces se les hizo fácil inventar una cosa que aquí en Santander para ustedes es muy conocida, los megaproyectos, como el Santísimo o como Panachi, que se hacen con dineros públicos, con dineros de las regalías, con dineros que se le quitan a la salud y a la educación para entregárselos en administración y para que queden las utilidades en manos de particulares. De esa manera, los dos enfoques que traían el gobierno colombiano deben ser replanteados. Si es cierta la convicción de que el turismo se va a convertir en una nueva locomotora de la economía nacional, esto tiene que ser replanteado. Entonces aparecen las otras dos tendencias dentro de las cuales tenemos que enmarcar esa perspectiva. Y es la de los empresarios nacionales. Entonces, es el del señor que hizo un hotel y no tiene exenciones tributarias, no tiene el 35% de descuento en su declaración de renta, ni tiene la exención tributaria o la exención del impuesto predial, ni la exención del impuesto de Saico y Asimpro, porque es que la suma de todos los impuestos que pagan el sector turístico llega a sumar el 70%. Y esas multinacionales, con todos los incentivos que tienen, se les rebaja incluso algunas veces a menos de la mitad. Mientras que el criollito, el que está aquí sufriendo, el que tiene el hotel Ciudad Bonita o el que tiene el hotel Guane o el que tiene el otro, tienen que pagar todo, tienen que pagar completo. Y entrar a competir con esos monstruos que tienen, algunos tienen 2.000 hoteles en el mundo entero. Están así de encadenados. Entonces, no, compitan, es que a usted le hace falta la eficiencia y la cosa, pero con todas esas desventajas. Sin embargo, son unos héroes, porque la mayoría de ellos han convertido sus empresas en actividades de familia y entonces la esposa no cobra y el hijo tampoco y se gradúan y salen directo a trabajar allá y se doblan los horarios y no cobran horas extras los sábados ni los domingos y a punta de esfuerzo, de eso que no podemos negar, que tenemos todos los colombianos, sacan adelante y subsisten, sobreviven.
pero no tienen un solo apoyo, no tienen un solo estímulo, esos pequeños y medianos industriales. Dentro de esos hay algunos grandes que tampoco tienen incentivos. Y ahora es el turismo la propuesta que vengo haciendo como una novedad en el país para esta etapa en que nosotros hablamos que todas las negociaciones que duramos haciendo en La Habana durante 4 años y después de 60 años de guerra tienen que servir para algo. Tienen que servir para cambiar el chip, pero los cambios tienen que ser reales, los cambios no tienen que ser retóricos. Entonces es el turismo social incluyente que le dé participación a la gente. Pero bueno, uno no saca una teoría si no tiene cómo sustentarla. Cuando Picasso sacó la pintura sin dimensiones, la pintura plana, la gente le creyó porque él había hecho retratos, se había ido al Museo del Prado y había copiado de la época azul para atrás. El tipo fue un naturalista, fue un pintor clásico casi como cualquiera. Entonces a Picasso se le cree cuando pinta Guernica, cuando pinta la pintura más conocida de él, se le reconocen méritos. No es porque haga eso, porque no es capaz de hacer lo otro, sino porque realmente tiene la convicción de que esa es una forma de expresarse. Entonces se le cree. Entonces, para poder sustentar lo del turismo incluyente, yo me baso en algunas experiencias generales, pero aquí les quiero hablar de las particulares. Para este caso lo tenemos muy cerca. Nosotros tuvimos la suerte de ser socios fundadores de la primera empresa de canotaje en San Gil. Un grupo de empresarios, algunos de esos son de los fundadores de esta universidad, Alejandro Galvis, Armando Puyana. Imagínense, la Florinata de Bucaramanga me los llevaba al principio a botarnos en neumáticos por el río, para hacerlos sentir el agua, para hacerlos sentir la delicia, para hacerlos sentir, hacerles recordar que ellos también fueron niños y que eso se podía volver un negocio. Importamos 4 balsas. Alejandro dijo, hombre, donde yo traigo los rollos de papel periódico, para el periódico del Canadá, ahí pueden echar las balsas. Y efectivamente, en el Canadá está la fábrica Sotar de balsas, y seguramente ustedes han ido a hacer allá canotaje, se habrán dado cuenta que las balsas son de un caucho resistente para que no, cuando se estrella contra las piedras o eso, no se dejen romper o sea, es lo apropiado. Ya, esa fábrica es canadiense, ahí trajimos las 4 balsas. Esa actividad marcó el nacimiento del turismo en Santander y aparte de eso lo caracterizó como turismo de aventura. El turismo en Santander sigue siendo predominantemente un turismo de aventura. La gente nos identifica como las cabras. Allá en Santander es el parapente, es el torrentismo. En Santander, claro, la geografía nuestra se presta para eso. Bueno, ese experimento que hicimos en San Gil pegó tanto que les voy a contar cómo influenció en toda la sociedad. Cuando empezó el canotaje en San Gil, había un solo hotel que se llamaba el Bella Isla y era de la gobernación de Santander y había quebrado y lo estaban entregando en arriendo, en comodato, en lo que fuera. A mí personalmente me lo ofrecieron y no fui tan vivo como otro que dijo, yo lo recibo si me dan 2.000 millones de pesos para repararlo, y esos 2.000 millones de pesos yo se los voy pagando con el arriendo. Y la gobernación le aceptó eso y el día que terminó de pagar los 2.000 millones de pesos lo entregó, lo devolvió. Es decir, lo operó no sé cuántos años, como 10 años, con 0 arrendamiento. Pero revivió el Hotel Bella Isla, que es un hotel encantador, el hotel de la mayoría de los papás santanderianos, las lunas de miel las pasaban allá, o sea, nada de raro que algunos de ustedes sean fabricación Bella Isla. Bueno, ese bendito hotel estaba quebrado porque no había turismo. Se inició la actividad del canotaje
Y de 4 balsas rapidito pasamos a 8, y de 8 pasamos a 12, y de 12 pasamos a 16. Y empezó a llegar turismo de todo el país. Santander apareció en el mapa turístico del país. Salíamos en primera página del Tiempo, del Espectador, de las revistas. La revista Cromos nos dio un reportaje de 8 páginas gratis. La revista Diner, todo el mundo hablando del canotaje, una cosa nueva, novedosísima. El deporte de aventura. Y en torno a eso, la demanda hotelera produjo hasta el día de hoy el nacimiento de 64 nuevos hoteles. Todos con mayor índice de ocupación y con mayores tarifas que las de Bucaramanga. Los hoteles, ¿qué es lo primero que mueven? La comida. Uno en los hoteles se levanta, el desayuno está incluido, hágale. Y luego el almuerzo, luego la comida, por la noche la rumba, las cosas. Algunos hoteles están integrados a sus discotecas y a sus cosas. Lo cierto es que eso mueve, lo primero que mueve son los mercados. Y los mercados mueven el campo, los campesinos. Y al lado de eso se empiezan a mover los servicios, hasta las droguerías, las perfumerías, los artesanos, todo. La economía de San Gil revivió. La economía de San Gil revivió. Entonces acuñamos una teoría, que es la teoría de la acupuntura social. En realidad no la acuñamos, es una teoría que había lanzado en Brasil hace mucho tiempo en base a otra experiencia que no les voy a contar. Y es que si nosotros asumimos que las regiones son como un cuerpo, nosotros las podemos tratar como se trata en la medicina china con acupuntura a las personas. En la medicina china, por ejemplo, una persona que tiene dolor de cabeza, yo estuve allá con mi mujer y el viaje de aquí hasta allá fue 36 horas porque nos fuimos a San Francisco, Hawái, Pekín, luego hasta Shanghái. Llegó allá migrañosa, llegó allá que decía, déjenme botada por aquí, mire, yo no puedo andar, no podía abrir los ojos. Decía, mi cabeza parece una pepa de aguacate, así que eso se mueve uno. ¿Les ha pasado a ustedes después de que cuando se exceden en traguitos, yo creo que al día siguiente tienen una sensación parecida a esa? Nosotros no la podíamos dejar botada. Yo dije, no, yo me quedo con mi mujer, pero éramos un grupo. Me había mandado el presidente Pastrana, el papá, a que abriera las relaciones de Colombia con China, en una época en que el país comunista y eso, entonces fuimos como misión. Entonces, no, el guía dijo, no, nosotros no los podemos dejar botados. Vamos hacia el aeropuerto y pasamos por el hospital número 2 de Shanghái. Y llegamos allá y un hombrecito en una bata manchada que llegó en bicicleta y se sacó las chancletas así, se puso otras, le preguntó al traductor qué era lo que pasaba y le contó. Entonces sacó unas agujitas con cabeza, eso sí, con cabezas de perlas blancas, y le puso 3 agujitas aquí en la mano y otra en la cabeza. Y es como si hubieran abierto una ventana. Enseguida le pasó el dolor de cabeza y se lo curó durante 8 años. Durante 8 años. El efecto. Le estimuló exactamente los meridianos nerviosos, porque ellos no hablan del gran simpático, sino de los meridianos. O sea, es otra concepción de la visión anatómica de los seres humanos. A raíz de eso, en medio de ese viaje, yo dije, no, eso que vi en mi mujer me cuesta trabajo creerlo, eso hubiera sido como un truco. Entonces me llevaron a ver un trasplante de hígado y luego a una materna que la atendieron, le pusieron anestesia acupuntural. Lo duermen a uno con unas agujitas o lo despiertan y hacen que el cuerpo reaccione sin los efectos secundarios de las mascarillas y de la medicina. ¿Sí? Si a las zonas geográficas, a las regiones, las tratamos de esa manera y les ponemos una agujita, hacemos que las regiones mismas, estimuladas en el momento exacto y en el punto exacto, generen un efecto sobre toda la sociedad. Eso fue el canotaje en San Gil. El canotaje en San Gil, produjo el efecto más impresionante de acupuntura. Movió la economía y hoy San Gil no es el mismo. Hoy tenemos otro problema. Se hicieron tantos hoteles a la orilla del río que entonces lo están contaminando porque no hicieron pozos sépticos. Allá no hay un sistema de alcantarillado.
Entonces el río Fonce, cuando ustedes se botan en canotaje arriba no tienen ningún problema, pero cuando van llegando, ustedes el olor nauseabundo, incluso el excremento flota. Entonces la autoridad ambiental, en donde de lo único que no saben es del medio ambiente, dijeron se acaba el canotaje. Y yo les dije, no señor, se acaba es la contaminación. Y ustedes tienen que liderar, ustedes como autoridad ambiental son los primeros que tienen que contribuir con eso. Y miren, ustedes están botando los caños directamente al río. Eso no es así que ustedes van a acabar una actividad que jugó este papel de acupuntura social, que reactivó, ahora la van a acabar. Bueno, esa es una discusión que tenemos allá en San Gil, una pelea que tenemos allá con la CAS y con las autoridades. Pero lo hecho es que a raíz de esa experiencia, entonces definimos la acupuntura social. Otro experimento que hicimos en Santander fue la construcción de un mercado campesino aquí en la Mesa de los Santos. Y si no han ido, no se lo pierdan. Todos tenemos un cordón umbilical conectado con nuestros ancestros, con nuestros antepasados. Todos eran del campo. Por más citadinos que ustedes crean, ustedes en el subconsciente, por genética, ustedes tienen un gusto ancestral por la arepa de maíz hecha en tejo, por el caldo de papa, ¿cierto? Por la sopa de avena, por la mazorca asada. Vayan a darse un gustazo de eso, no solamente a hacer mercado, y vayan y ven algunas cosas y algunos experimentos muy interesantes. Hicimos una construcción bioclimática. Personas como esas en su vida nunca habían trabajado en construcción y les demostramos que podían trabajar. Además, predominantemente mujeres. La mujer en la construcción, por eso es que a las mujeres les da hasta miedo pasar por donde hay una construcción, porque las levantan a punta de piropos, y no todos son agradables como quisieran las damas, ¿no? Hay más de un piropo pasadito, y es porque casi en la construcción trabajan hombres. Las señoras no van sino a llevarles el almuercito, el lonche a los maridos. Nosotros demostramos todo lo contrario, que en esa construcción bioclimática la sensibilidad de la mujer tiene un papel muy importante. Y les enseñamos a construir un sistema supremamente económico. Supremamente económico, es 20 veces más económico que los otros, y es sismo resistente. En todo el país uno dice, esto está en Los Santos, allá donde tiembla, sí, allá donde 4 fallas geológicas se unen y producen temblores todos los días y de vez en cuando sobrepasan los 5 grados. Y sacuden duro, y sin embargo no les pasa absolutamente nada porque son sismos resistentes. Este es un mercado que recibe cerca de 5.000 visitantes promedio los fines de semana, pero cuando es puente, ahora que estuvieron elevando cometas, lo visitaban hasta 12.000 personas. Nosotros contamos carros, vehículos, y multiplicamos por 4, haciendo cuentas, pero hay algunos carros que van hasta en el baúl, echan a la abuelita. Sí, porque a la abuela no la echan adelante ni nada. Entonces, hay carros que llevan hasta 7, 9 personas, pero hacemos el promedio, contamos y decimos, vinieron tantas personas. Lo curioso es que hicimos ese experimento con gente que en su gran mayoría, en el 80%, jamás había tenido nada. No eran dueños de nada, eran aparceros. La parcería es un rezago feudal. O sea, nosotros vimos una sociedad capitalista, pero con rezagos de la época anterior, del feudalismo, en que había unos señores feudales que eran dueños prácticamente de la vida de sus trabajadores. Entonces ese sistema feudal todavía subsiste con trabajadores que viven en las partes, o sea, trabajan en las tierras ajenas, siembran, ponen el trabajo, ponen todos los insumos y le dan una parte al patrón y la otra les queda para ellos. Otros son vivientes, entonces viven en casas de veraneo, en casas muy bonitas de gente del estrato 5 y del estrato 6, y le piden permiso al patrón para hacer una huertica atrás. Pero no sabían que era una escritura. Descubrimos que el 80% no eran dueños de nada. Hoy en día todos tienen la escritura. Pero descubrimos otra cosa, el 65% no sabían leer y escribir. Oigan, y eso queda 1 hora aquí de Bucaramanga, 40 kilómetros. No sabían leer y escribir.
Allá se casan entre primos y entre medios hermanos y todo eso porque andan medio indocumentados. Y la tierra se ha venido repartiendo. El papá ya cuando se siente viejito y cree que se va a morir, entonces le dice, mire, la mata fique para el mayor, de la mata allá del aguacate, para esto, ¿no? Y reparte la tierra. Y a su vez, cuando los que recibieron ese reparto se crecen y tienen hijos, la reparten de la misma manera sin título, sino por la posesión. Entonces no se pueden ir de esa tierra porque la pierden. Como no tienen títulos, no la pueden vender, no la pueden negociar. Y en esas circunstancias están gran cantidad de colombianos, y dentro de los acuerdos de paz de La Habana, una de las cosas que se van a poner al orden del día es ese tema. Bueno, eso hace que sea una sociedad muy cerrada, sin conocimiento de lo que es la propiedad privada. Hoy en día ya la conocen, el 80%, porque la totalidad se les dio la propiedad. Y es una obra arquitectónica curiosa. A pesar de que fui el constructor, el diseñador de eso fue un alemán, Gernot Minke. Me impuso estas cúpulas y me impuso algunas cosas y forcejeamos, y por supuesto ganó el maestro de maestros de la Universidad de Kassel, autoridad mundial, traducido a 20 idiomas, tiene 18 libros, contra este pobre aparecido ahí que no tenía nada que hacer. Entonces, hoy en día yo ya he venido y respetando lo que él nos dejó y metiendo la tejita española, que es como más de nosotros, y donde puedo quitar esas cúpulas las quito, pero de todos modos llama la atención, de todos modos es curioso, y aprendí a hacer tapia pisada y barro, y entonces estamos haciendo cosas. Pero lo curioso es que más que un mercado es un centro turístico. Eso, las 5.000 personas que van todos los fines de semana no van a hacer mercado, ¿no? Ocho, se acabaría el mercado a las 8 de la mañana. No, van a pasear, se volvió un paseadero, un reencuentro con esa cosa ancestral. Si es cierto lo que dice la Biblia, nosotros estamos hechos de tierra. Entonces, de alguna manera, cuando vemos una construcción en tierra con techos verdes, la mayoría de los techos allá son verdes, o sea, pasto por encima, algunos le han puesto hasta jardín. Nosotros estamos identificándonos con nuestra esencia, con nuestro ser. Esas son las empresas con las cuales le vamos a dar sustentación a la presentación que les vengo a hacer, que es el nacimiento de una empresa de turismo social incluyente, al amparo de una fórmula que es definir un objetivo, luego hacer una organización y buscar una palanca. El objetivo en este caso es: vamos a hacer una empresa en el Magdalena Medio santanderiano. Vamos a hacer una empresa en el Magdalena Medio. La organización es integrar a todas las personas que están disponibles allá, y no se imaginan la cantidad de gente disponible para eso. No se imaginan la cantidad que hay. Y la palanca es con lo que tenemos dificultades. Porque en San Gil la palanca fuimos un grupo de empresarios. Porque en el mercado campesino la palanca fue un empresario particular. Pero esta dimensión de esta empresa, que se propone como una empresa ya de una envergadura muchísimo mayor, no va a ser posible que la palanca sea un pobre gato, ni 2 ni 3, sino que tiene que ser la palanca oficial. Pero ahí está el entrabamiento, la falta de comprensión que tiene el gobierno sobre este tema, lo que les hablaba al principio. La empresa se llama Aquapetrol porque algunos me han llamado la atención: ¿para qué el petróleo? Si esa cosa lo único que nos ha traído es contaminación de las aguas y contaminación del aire y dolores de cabeza y todo. Pero es que la zona del Magdalena Medio es donde históricamente se desarrolló, desde la época de Jiménez de Quesada. Ahí está la historia del petróleo en Colombia, y nosotros no podemos negar eso. Y Aqua es porque este es un plano de Barranca Bermeja, es la manchita gris que ustedes ven ahí, mírenle todo lo azul. Es la mayor fuente que existe en el país de recurso de agua dulce. Está absolutamente plagado de ciénagas, pero de ciénagas maravillosas. Esta es una de las ciénagas que rodean a la refinería.
Esta sí está supremamente contaminada. Es que las fotos no permiten oler ni ver en detenimiento, pero realmente eso se volvió una cloaca. Pero todas esas cosas son rescatables. Esta sí. Si nuestro Señor estuviera buscando dónde hacer el paraíso terrenal, dónde hacer el paraíso terrenal, seguramente lo ubicaría en uno de estos sitios. Son sitios maravillosos, paradisíacos, que están perfectamente desconocidos. Seguramente ninguno de ustedes, salvo que sean de Barranca, incluso la gente de Barranca, no los ha descubierto, no los conoce, porque es que la guerra no los dejaba. Es que en Barrancabermeja a veces no se podía salir ni siquiera a la cuadra vecina a visitar la novia, porque había la matazón. Cuando no eran los guerrilleros, eran los paracos. Eso allá hubo una época en que los paracos salían a ofrecer un revólver y no sé cuánto, 200.000 pesos para que los guerrillos se pasaran, y después los guerrillos hacían algo parecido para que se devolvieran, y eso era para allá y para acá, pero eso duró casi 60 años. Entonces estamos hablando casi de 3 generaciones que vivieron encerradas en su miedo y no conocieron toda esta belleza. Bueno, que haya valido la pena habernos aguantado toda esa guerra y 4 años de negociación en La Habana para que ahora eso se abra, para que tengamos pretexto para ir a conocer eso y sentir orgullo de patria. Los extranjeros, cuando vayan a ver eso, van a decir: oiga, de todas las cosas que hemos visto en el mundo, esta es la más bella. Yo he tenido la fortuna de visitar bastantes países, tal vez más de 30. Y como soy del turismo, entonces voy a los sitios turísticos agradables. Es decir, y yo les digo, es muy difícil encontrar unos sitios tan bellos como estos. Esto se llama el Palotal. Ustedes van en un pequeño recorrido alrededor de Barrancabermeja, pero estamos hablando a 10 minutos en chalupa. Encuentran la fauna, la flora, la riqueza más grande que ustedes puedan encontrar. La selva virgen. Salió en el periódico la semana pasada que habían cogido un tigre de estos y se encartan, porque después de sacarlo de su medio, claro, también es que están deforestando y entonces los animalitos se están quedando sin su hábitat natural. Entonces se meten a las fincas a comer gallinas, y si hay por ahí un ternero recién nacido también le tiran. Entonces los campesinos les da por ponerles trampas o por matarlos. Lo que tenemos es que defenderlos y no seguir talando. O sea, proteger la naturaleza, el hábitat natural. Estos son escenas que ustedes van a encontrar con muchísima facilidad. Esto lo llaman caños. Tengo una pelea con la gente de Barrancabermeja para que le cambien el nombre. ¿Hay de Barrancabermeja aquí? Claro, ¿por qué le llaman caños a esas cosas tan bonitas? Si los caños uno los asocia es con las aguas hervidas, con la porquería. Allá le dicen a uno: vámonos por el caño del amor, vámonos por el caño de los muertos, vámonos por el caño de la desesperanza, vámonos por aquí, vámonos por allá. No, son ni más ni menos que son o los afluentes de las ciénagas o los rebosaderos de las ciénagas. Son el tejido por el cual se comunican todas las aguas del Magdalena Medio. Allá tenemos un concurso, a ver cómo le cambiamos el nombre de caños y les ponemos a eso otro nombre que valga la pena. Y vamos a hacerle bulla y todo eso, porque cambiarle el nombre que le han puesto generación tras de generación a eso, pero no podemos hacer turismo diciéndole a una persona de afuera, un costarricense o a un mexicano, que a mí lo vamos a llevar por un caño. Los manatí son los animales sagrados del Magdalena Medio. Son los animales, dicen que más parecidos al hombre.
y tienen unas características que los han vuelto casi que, mejor dicho, el atractivo, y dan la vida por cuidarlos. Nos encontramos ahora ante las dos tendencias. Nosotros estamos proponiendo el proyecto Acuapetrol, pero el alcalde y el gobernador están proponiendo un megaproyecto. Ellos están proponiendo comprar detrás de la Universidad de La Paz un cerro, que creo que es de la esposa del alcalde, para hacer una torre gigantesca, elevada, y poner unos ascensores para subir a los turistas a una plataforma y que miren alrededor de 360 grados lo que alcancen a ver. Claro, se va a alcanzar a ver el río Opón, se va a ver el río Magdalena, se va a ver las 4 ciénagas y se va desde arriba, subir y bajar para ver eso. Eso seguramente va a costar algo así como lo que costó el Santísimo o lo que costó Panachi, 60.000 millones de pesos. Pero en Barrancabermeja da vergüenza el hotel, el hospital. En el hospital de Barrancabermeja se muere la gente en la puerta porque no hay cómo recibirlos, porque no hay suficientes camas. La crisis educacional que hay en Barrancabermeja es superior a la de todo el departamento, pero lo que es más grave en Barrancabermeja es el desempleo. La media, según el DANE, de desempleo es entre el 9 y el 11, en Barranca es entre el 30 y el 35%. Eso es quitarle 60.000 millones de pesos para hacer un bloque en concreto que se están necesitando en otras cosas. Lo que nosotros estamos planteando, Acuapetrol, se hace con el 1% de esos 60.000 millones, porque no necesitamos construir nada. Es articular lo que Dios nos dio, lo que la naturaleza nos entregó en bandeja. Le dije al alcalde, yo le pago, pensando en venirle aquí a los amigos que tienen agencias de turismo a pedirles, a ponerles el sombrero. Me lo llevo a Costa Rica para que usted vaya y vea lo que es el turismo de naturaleza, sin construir nada. Usted quiere mostrar una catedral, no construya una catedral de concreto. En la selva se hacen unas verdaderas catedrales mucho más conmovedoras y que lo acercan a usted más a Dios que lo que le acerca a una catedral de concreto, si eso es lo que quiere. Caminen, coja usted a su secretario de planeación y al de turismo y al de caminen, yo me los llevo y les muestro cómo se puede hacer eso sin invertir plata, sin quitarle el dinero. Pero no es que eso no da plata, no es que eso es otra concepción, esa es la concepción atrasada, esa es la concepción atrasada del turismo y de la forma de hacer política. Porque es que en últimas eso es una concepción política la que estamos enfrentando aquí. Acuapetrol es una empresa en la cual ya me confirmaron que se meten 100 chaluperos, o sea, 100 operadores de chalupas. Las chalupas son unas canoas en donde caben 20 personas. Tienen un lucro cesante superior al 70%, porque entre otras cosas se construyó el puerto Impala, el puerto multimodal más importante de Sudamérica, ahí en Barrancabermeja. Y en vez de que los ejecutivos de Impala hubieran dicho, muestre a ver qué lucro cesante hay aquí, de los nativos quienes nos pueden prestar servicio de transporte, de los trabajadores y eso, para utilizarlos y para generar un compromiso con la comunidad, lo que hicieron fue comprar embarcaciones nuevas, igualitas a las que hay ahí, pero nuevas. Y entonces los pobres chaluperos lo que hacen es ver las chalupas nuevas pasando para la Impala y ellos desocupados. Nosotros no vamos a cometer ese error con Acuapetrol, ¿no? Ustedes tienen que ser accionistas. ¿A cómo va a costar la acción? Seguramente a $1.000.000 de pesos, porque nosotros como les digo, con el 1% no necesitamos sino capital tal vez para publicidad, para promoción. Entonces, acciones a $1.000.000 de pesos, no, pero nosotros no tenemos $1.000.000 de pesos, no importa, nos la pagan con trabajo. Entonces, si la hora de chalupa ustedes la cobran a 50.000 pesos, entonces nosotros no se la pagamos sino a 30, 20.000 pesitos se los vamos abonando hasta que ustedes se vuelvan accionistas de la empresa. Pero los de la plaza de mercado también, los del malecón donde venden el mejor frito sudado del mundo, los artesanos, pero las cooperativas. Barrancabermeja es una
una ciudad de cooperativas. Esa es una cosa que ha incentivado Ecopetrol. Y es una ciudad de sindicatos, de metalmecánicos, no solamente el que ustedes conocen, que es la USO. No, allá hay mucho trabajador que rebobina motores, que hace esos tanques gigantescos, necesitan soldaduras especiales, pinturas especiales. Entonces, la industria metalmecánica de Barranca es más avanzada o tan avanzada como la de Bucaramanga. Ellos tienen sus organizaciones, ya los trabajadores también. ¿Por qué? Porque esos trabajadores que están metidos ahí tienen estudiantes como ustedes, que cuando salgan con el cartón en la mano, ojalá tengan una empresa propia en donde poder decir, hombre, yo voy aquí a desarrollar mi propia empresa. Si en San Gil, con el canotaje, en 15 años se crearon 64 nuevos hoteles, esta empresa que va a ser desde Barranca hasta Barranquilla, al principio va a utilizar el lucro cesante que hay en los hoteles, pero después lo que se van es a crear hoteles, lo que se van a necesitar es restaurantes y lo que se van a necesitar es servicios, y ahí están los futuros empresarios, los futuros emprendedores, que son ustedes. La hotelería en Barranca tiene un lucro cesante muy grande en este momento, porque allá sucedió una cosa que tengo que contarles. El presidente Santos fue y dijo que tenía el cierre financiero para modernizar la refinería. E invitó a los empresarios de Barrancabermeja a que construyeran hoteles, porque con los hoteles que había no había capacidad para recibir los técnicos que iban a traer de Arabia Saudita, del Canadá, de todos los países petroleros del mundo. Entonces, no, nosotros necesitamos que ustedes construyan con la confianza de que ustedes van a tener ocupación y restaurantes y servicios, y hagan, y la gente, ¿cómo no le cree uno al presidente de la República? Y luego dice, tenemos el cierre financiero. Año y medio, 2 años después volvió, por lo menos tuvo la entereza de carácter de ir hasta Barrancabermeja y les dijo, la modernización de la refinería no va, porque la plata nos la gastamos en Reficar en Cartagena. Nos la gastamos fue que ustedes saben que ahí está de por medio una investigación por corrupción que hizo que la refinería costara el doble de lo que se proyectó. Y le están echando la culpa a una multinacional, a una empresa norteamericana. Pero están involucrados aquí la clase política y muchos empresarios locales nuestros. Lo cierto es que les dijo, la refinería de Barrancabermeja no va. Y esos hoteles, ustedes van entrando a Barrancabermeja y el primer hotel es un hotel, yo creo que no tiene ni el 10% de la ocupación y es uno de los más bellos. Y hay hoteles perfectamente cerrados y otros operando con el 20%. Los que más ocupación tienen, como el Pipatón, que es el hotel emblemático y clásico a la orilla del río, deben tener el 30% de ocupación. Entonces les vamos a dar ocupación a la hotelería, pero va a llegar un momento del crecimiento de esta empresa en que va a exigir la creación de nuevos hoteles. Entonces, esa es la perspectiva para las personas de Barrancabermeja y para las personas de otros países, que va a haber una empresa que va a motivar ese desarrollo. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, en San Gil nosotros empezamos con 4 balsas y una sola empresa, que se llamaba Ríos y Canoas. Hoy en día hay 84 balsas y hay 14 empresas, pero aparte de canotaje, al lado de eso hay torrentismo, hay equitación, hay una cantidad de cosas. Ustedes se imaginan, nosotros estamos en la tierra de las competencias. Tan pronto nosotros montemos Acuapetrol, ahí mismo nos montan la competencia en Puerto Wilches y luego en Sabana y luego en Magangué y luego en Cartagena, y de eso se trata. Claro que es que el que pega primero pega 2 veces. Pero vamos a generar una dinámica que va a hacer que el río Magdalena, entre otras cosas, es uno de los síntomas de la patria, lo volvamos a sentir como propio. Y que ese canal navegable que el gobierno contrató por 2.5 billones de pesos para que el puerto Impala pueda traer contenedores, containers, y no bajarlos en Cartagena ni en Buenaventura, sino en Barrancabermeja,
va a ser un puerto multimodal, un puerto de contenedores. Pero entonces para eso tienen que garantizarle la navegabilidad durante todo el año. Se contrató eso, hay un problema ahí por el problema de Odebrecht, los brasileros estos que cogieron por corrupción. Entonces el contrato anda enredado por eso, pero el gobierno se ha comprometido a hacer un canal navegable. Bueno, vamos a hacerle un canal navegable a la empresa suiza más grande de transporte y los colombianos no tenemos derecho a usar el río Magdalena. No, el turismo, señores. El turismo y seguramente el transporte también de pasajeros. Entonces se trata de encadenar todos estos conceptos, se trata de encadenar todas estas cosas para hacer una empresa de nuevo tipo, una empresa generadora de paz. La fórmula, el objetivo, la organización y la palanca. Miren, la palanca es 0 pesos, no le vamos a pedir al gobierno prácticamente nada. Le estamos pidiendo los permisos, la aprobación a la alcaldía y al gobernador una ordenanza que favorezca eso como un distrito turístico y que haga que todos los estudiantes, antes de terminar su bachillerato, hayan ido por lo menos una vez a Barranca Bermeja. Eso es todo lo que les pedimos, ni siquiera plata. Nos han volteado la espalda. ¿Por qué? Porque no ven este tipo de turismo, todavía no les cabe en la cabeza. No les cabe en la cabeza. Ustedes van a leer, yo escribo una columna editorial en Vanguardia todos los domingos, en la página editorial, van a ver que lo que estoy diciéndoles aquí a ustedes lo voy a decir, claro, de manera más resumida, el próximo domingo en esa columna. Les voy a llamar la atención, les digo, abran los ojos. ¿De cuál paz estamos hablando si no la construimos? Lo que se hizo en La Habana es un acuerdo para desarmar la guerrilla, pero la paz la tenemos que construir con hechos concretos. Por eso estamos seguros que eso no se va a lograr si no hay un cambio de actitud. Y decimos que el turismo para la paz requiere una nueva generación de políticos dispuestos a servir de palanca, sin intereses individuales y sobre todo sin corrupción. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, don Leonidas Gómez, que lo conozco hace mucho tiempo y para mí fue una sorpresa encontrarme en esta presentación. Yo no vine por la información de la universidad, ni de la página web, ni el periódico Vanguardia. Yo realmente hace 8 días llegué aquí, fue por la información de gente de cabecera, que la primera charla o conferencia fue hace 8 días, la segunda el jueves de la semana pasada, hoy era la tercera para entender la paz, el jueves próximo la cuarta y el lunes termina para entender la paz. Entonces cuando vi esto, si yo no encuentro hoy lo que venía buscando, pues me quedo con mucho gusto, no me considero haber perdido la tarde, al contrario, para mí es un regalo esta presentación. Muchas gracias. Y entonces yo que conozco allá el contexto, no hablo, yo conozco pues el Magdalena Medio, pero ahorita más lo del proyecto de Acuarela y todo el mercado campesino y toda esa región, yo voy a la Mesa de los Santos cada 8 días y todo eso para mí es muy familiar y después ya en privado le haré otras preguntas a Leonidas sobre otras cosas que me entristecen mucho allá. Sí, ahí está en pulpito toda la realidad del manejo político del poder, las ambiciones del poder, las locomotoras de la minería energética que usted comentaba, y ahora las locomotoras que se pretenden imponer del turismo para agilizar la economía nacional. Y nosotros hemos sufrido las consecuencias de la enfermedad holandesa, de la economía, todo eso. Y este proyecto me parece muy concreto, muy aterrizado, muy en la región campesina, con cosas. Entonces, yo no sé, yo he hablado ya varias veces ante otros
pues ciertas personas que tengo que dirigirme, yo soy docente del Colegio San Pedro Claver, trabajo no tanto con el bachillerato, aunque en tiempos de Semana Santa y Navidad sí es la oportunidad para ir, por ejemplo, por allá por la Mesa de los Santos con grupos de estudiantes de bachillerato, concretamente las veredas de La Purnia, el Guamito y todas esas buenas veredas. Entonces por eso conozco esos rincones, pero actualmente trabajo más con la parte de la formación de los niños de primaria. Entonces, pero mi inquietud viene es yo estaba muy metido con el tema del Acuerdo de La Habana, y ciertamente cuando empecé a leer ese ladrillo, yo pues vi que eso es un ladrillo. Me metí con las cartillas del Tiempo, El Espectador, la revista Semana. Ahí se me hizo más comestible ese ladrillo del documento de La Habana. Yo no alcancé a comentar en la reunión pasada de la conferencia que les hablo para entender la paz, que la presentaron un representante del gobierno muy brillante, muy concreto, muy didáctico, y una doctora abogada que ella sí conoce y ha estudiado el documento. Ellos se lucieron con la presentación. La primera presentación fue desastrosa no, pero muy pobre. Y la segunda, si la primera la califiqué yo como de 3, la segunda llegó a 7. Yo no sé la de hoy porque no llegué por la desinformación tan salvaje. Yo digo hasta por la universidad, después comento por qué. Y del énfasis de los estudiantes de comunicación. Y el centro aquí, que hay un centro de información, y allí no sabían nada de ese evento. Bueno, pero yo quiero volver a esto. Entonces, es atando un poco el tema del documento de La Habana. Eso, como usted dijo, estamos de acuerdo. Eso es un documento, se pone una firma y se acaba oficialmente el conflicto con las FARC, pero queda pendiente el ELN, las Bactrin y todo lo que sabemos. Pero solamente limitándonos a las FARC, y sale un titular en el Tiempo con una foto de allá, de Iván Márquez Timochenko, si no recuerdo la frase que destacaron en letras azules: hemos ganado la guerra de la paz. Un momentico, eso decir que hemos ganado la guerra de la paz es mucho triunfalismo. Esto lo veo más concreto, vamos a empezar a construir la paz desde acá, desde cero. Entonces por aquí sí veo que es un segundo paso. El primero se dio en La Habana, pero el segundo paso sí lo veo que puede darse en esta región, y que puede ser modelo piloto para otras regiones de Colombia. Pues yo creo que usted se la pilló, como uno dice. Es que la paz no es lo que firmamos en La Habana, la paz es la que vamos a construir, pero para construir la paz necesitamos hechos concretos. Mañana voy a estar aquí nuevamente en la UNAP, en compañía de 3 senadores, entre esos el que a ustedes tanto les gusta, el senador Jorge Robledo. Yo como independiente, ellos son del Polo Democrático, voy a matizar un poquito las opiniones, porque he venido apoyando el sí, pero invitando a que apoyemos el sí, pero con los ojos bien abiertos. Hoy nos toca comernos muchísimos sapos. Entonces, mañana voy a estar aquí hablando de la paz. ¿A qué horas, perdón? A las 10:30. Aquí tenemos a las 10:30. De manera que, de paso, cuña publicitaria para mañana, a las 10:30, con el senador Robledo. Ese es el plato fuerte, yo soy el telonero. Y por la noche en la concha acústica, los que tengan clase y no puedan asistir, por la noche en la concha acústica. Pero se la pilló completa. Esa es la idea. La idea es que después que le saquemos provecho a lo que se firmó en La Habana. Es decir, que vamos a construir la paz. La paz no fue lo que se firmó. Se firmó un acuerdo para que la guerrilla deje las armas. Pero la paz la tenemos que construir con hechos concretos. Y los mismos del gobierno no entienden eso. Quieren seguir con la misma forma de gobernar que venían haciendo la guerra. Eso se tiene que modificar. Ahí tienen una propuesta concreta.
Y ahí estoy desafiando al gobernador y al alcalde de Barranca. Le estoy diciendo, ustedes no pueden irse a hacer allá otro Panachi y otro Cerro el Santísimo y poner a la gente de Barranca Bermeja a pagar solamente la taquilla de entrada. Hay que darle participación a la gente. El turismo se tiene que volver una opción de trabajo posible para los que no sean hijos de papi, para los que no sean herederos de grandes fortunas. Eso se tiene que volver una opción laboral de verdad. Ahí está la propuesta concreta. Así es como vamos a construir la paz en todos los sectores. Así es como tenemos que rescatar la industria y así es como tenemos que resaltar el campo. Si no cambiamos la vieja política, no va a haber paz y la cosa se nos complica. La cosa se nos complica porque la gente se va a sentir engañada, porque nos han hecho creer que si gana el sí, por arte de Birli Birloque, las cosas se van a solucionar y resulta que no va a ser así, pero tenemos que poner propuestas concretas. Bueno, esta es una propuesta concreta y Santander, esto lo voy a ir a presentar a Bogotá y lo vamos a presentar como modelo aplicable en todos los departamentos. Lo mismo el concepto de la acupuntura social es muy importante que lo conozcan en el mayor número de lugares de Colombia, porque es un concepto muy válido para la construcción de la paz. Bueno, yo quisiera si hay alguna otra pregunta bien cortica, porque yo los veo a ustedes con ganas de salir a hacer uso de su buen descanso en el día de hoy. Se aceptan insultos, madrazos, todos, no se preocupen. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Claro, doctor. Bueno, para complementar la visión que Leonidas nos ha expuesto de este proyecto, con el cual se puede contribuir a ese afianzamiento de la paz, ¿sí? Que hay que comenzar con algo. Mañana vamos a tener el taller de creación de las monedas sociales, ¿sí? Para que participen y vamos a tener unas ideas para poder apoyar este tipo de proyectos, por ejemplo, proyectos que saquen adelante, que incluyan a la gente y que de verdad podamos construir ese proceso de paz, ¿sí? Favoreciendo al campesino, siendo completamente incluyentes, ¿sí? Creando empleo. Ya saben que los que han asistido a estas jornadas desde el lunes ya han visto toda la visión de cómo podemos generar dinero sin tenerlo, ¿no? Nosotros, si tenemos voluntad, podemos generar el dinero, generar una moneda y poder trabajar entonces colaborativamente para sacar adelante y fortalecer las economías locales. Una pregunta de internet. ¿Dónde es ese evento de la moneda? ¿Dónde es mañana? Mañana es en el auditorio de ingenierías, el auditorio empezamos a las 8:30 de la mañana, en el auditorio de ingenierías, de 8 a 10 de la mañana es el taller y tenemos el panel de expertos desde las 10:30 de la mañana hasta las 12, donde vamos a concluir pues todas estas jornadas, ¿sí? Y vamos a sacar pues conclusiones ya y si es posible tareas concretas para comenzar a avanzar, ¿sí? Tanto a nivel académico, porque este es un proceso que nosotros, este evento lo hemos organizado de tal manera que pudiéramos articular esa línea de la Universidad Empresa-Estado para poder poner en práctica, ¿sí? Y poder poner proyectos para sacar adelante este proceso. Esa es la palanca que estamos necesitando. Exactamente. Usted dio en el clavo también. Tenemos una pregunta desde redes sociales, Andrés Fernando Castellanos. Referente al tema del turismo, ¿cómo ve la implementación del gasto público para Santander? Es muy importante lo que ustedes están haciendo de transmitir, porque mientras uno piensa que en el aula no caben sino poquitas personas relativamente, a través del medio virtual el cubrimiento es bastante grande. La universidad se luce en ese sentido. Felicitaciones, doctora, por la organización del evento. Miren, lamentablemente la política tradicional, los políticos tradicionales no apoyan sino en donde hay el CBY, en donde pueden sacar su propia tajada. Por eso no podrá haber un turismo para la etapa de la construcción de la paz si no hay una nueva generación de políticos que no piensen en lo personal, sino piensen en lo colectivo, que se metan a hacer política es saber en qué dan y no en qué sacan. No hay un presupuesto establecido.
para responder a esta pregunta en el departamento de Santander, suficientemente serio que soporte la intención que nos están vendiendo desde Bogotá de que el turismo va a ser una de las nuevas locomotoras de la economía. Pero es que, como en casos como el de Acuapetrol, nosotros decimos casi que sin necesidad de presupuesto. Entonces apóyennos con reconocimiento, facilítennos los trámites, no nos interfieran, pero es que ni siquiera eso hacen. Entonces ya no es una cosa de presupuesto, ya es una cosa de tendencia, de actitud. ¿Cuál tendencia quieren apoyar? En Hidrosogamoso, la represa que se llama Topocoro, le van a dar participación en el desarrollo turístico de esas playas alrededor de Topocoro a la gente de Betulia, que casi le sacaba el pueblo un terremoto, un temblor, a la gente de San Vicente, a la gente de Los Santos, a la gente de Lebrija y a la gente de Girón, o van a traer aquí hoteles internacionales y van a traer grandes empresarios a que se instalen y a ellos únicamente los pongan a vender limonada? Es que es un problema de actitud frente al desarrollo de la economía nacional. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la nueva etapa, que todo lo que nos costó la guerra y todo lo que nos costó las negociaciones de paz y lo que nos va a costar sostener a los guerrilleros mientras se rehabiliten, tenga una compensación. Es que haya participación de todos los colombianos en el desarrollo y que el nivel de vida de los colombianos sea de verdad. Hemos pagado un precio muy alto. Entonces nos merecemos una compensación. El pueblo colombiano merece una compensación y no que nosotros hayamos pagado el costo y los beneficios ahora vengan y lo saquen otros. Pero eso no se logra si no hay un cambio de actitud en la clase dirigente, en nuestros políticos. ¿Qué otra cosa? Sí. Y quizá con eso terminamos. ¿Les parece bien? Buenas tardes, doctor Leonidas. Tengo una pregunta o una inquietud. Es que si tienen alguna medida preventiva para el impacto ambiental que se puede generar en el desarrollo del proyecto y ya en su funcionamiento. Eso es muy interesante lo que usted acaba de decir. ¿Cómo le parece que la alcaldía anterior de Barranca Bermeja le dio permiso a una empresa para que montara el basurero en un sitio en donde los lixiviados que producen se van directamente, sin tratamiento ninguno, a la ciénaga de San Silvestre? De esa manera no puede haber turismo en la ciénaga de San Silvestre. Allá hay unos muchachos que ya tienen 4 medallas nacionales en canotaje, que no pueden bajar la mano a la ciénaga porque casi que es como si hubiera pirañas. Muchos la sacan requete contaminada. No puede haber turismo de naturaleza si el gobierno continúa dando permiso para el fracking. El fracking es la más perversa de las fórmulas para extraer los residuos de petróleo que no se han podido sacar a través de otros métodos. Prohibida en la mayoría de los Estados Unidos, prohibido en la mayor parte del mundo. Y no lo aprueban aquí en el Magdalena Medio. Nosotros tenemos que hacer cambiar esa mentalidad al gobierno. Les tenemos que decir: ustedes no pueden hablar de fracking y al mismo tiempo de turismo. Ustedes no pueden hablar de echarle los lixiviados a la ciénaga y al mismo tiempo. Ahora, el turismo de naturaleza se alimenta precisamente de la conciencia ambiental. Es un turismo pedagógico. La gente siente el gusto por ir a conocer el nombre de los árboles. La gente siente el gusto por ir a respetar los peces, por ir a respetar la gente, por ir a interactuar en absoluto respeto, sin dejar colillas de cigarrillos que puedan representar un incendio, sin dejar envases de gaseosa, sino todo lo contrario, sin ir a dispararle a un manatí, sin irle a disparar a un mico. No, cazarlos con fotografías sin hacerles daño, llevarse el mejor recuerdo. Pero el turismo que vamos a hacer es eminentemente un turismo pedagógico, pero tenemos de verdad, como enemigo al mismo Estado. No sé si ustedes conocen esa empresa. Nosotros la tenemos en la Mesa de los Santos, también son los que manejan el peaje. Y manejan las basuras, la recolección de basuras en 17, 18 municipios.
y ahora le dan la construcción de la Petar también, allá en Barranca Bermeja. De tal manera que el gobierno tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ayudar a que el gobierno entienda que no puede haber turismo, salvo que sea el turismo que ellos proponen. A usted lo llevan, lo bajan en unos buses y lo suben en una torre y lo ponen a mirar desde arriba. En esa torre que ellos planean, allá no llegan los olores y allá no llega la contaminación, allá no se ve nada. Pero la gente sensorial, el turismo de verdad es el que usted se mete por eso que mal llamados caños, y que usted se baña allá en las ciénagas, y que usted entre en contacto con los pescadores del río, que usted lo vive, que usted lo siente. Ese es el turismo. Lo otro es una réplica de lo que debe ser el turismo. De manera que vamos a jalarle con este proyecto a la conciencia ambiental y vamos a hacer un proyecto pedagógico. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia, que tengan una feliz tarde. Adiós.